que dure es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Desde San José de Costa Rica nuevamente estamos aquí por medio de Canal 19, Voz de Restauración, los está saludando. Y esta tarde, hermanos, vamos a estar compartiendo una meditación muy buena en el sentido pues de que vamos a ver cómo es la forma que tenemos nosotros que utilizar para podernos comunicar directamente con nuestro Señor, con nuestro Papá, con el Señor de Reyes, el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, querido hermano Heiner. Buenas tardes, hermano Luis. Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos los que en esta maravillosa y preciosa tarde ya casi nos sintonizan a través de Canal 19 desde acá, de los estudios de San José de Costa Rica. Les enviamos el saludo, no solo acá en Costa Rica, sino también a los que están fuera de nuestras fronteras a través de www.radiocr.net, ya que nos reportan sintonías de Atenas. Saludamos a los que nos sintonizan en Atenas, en Guapiles, en Orotina, aquí en el casco metropolitano, en Cartago, nos reportan mucho sintonía. Que Dios les bendiga mucho. Esperamos que el tema que hoy traemos sobre la comunicación con nuestro Dios les sirva de mucha edificación y de bendición a todos los que en esta tarde estén en sintonía. Sí, hermanos, sabe que cuando estaba el hombre allá en el huerto del Edén, el Señor, el Dios de la creación de todo el universo, tenía una comunicación directa con el hombre. Y la palabra nos lo revela a través del libro de Génesis capítulo 3, donde nos dice de la siguiente manera en el capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Cuando nosotros vemos este pasaje, hermano, ya el hombre había caído de la gracia de Dios. Había desobedecido la orden que el Señor les había dado desde un principio, en el cual Él les dijo, no comáis de este árbol. Sin embargo, hubo desobediencia. Y el Señor todos los días llegaba a hablar con Adán y a hablar con Eva y se paseaba con ellos, posiblemente de la mano, eran amigos. Había una comunicación directa con el Señor. Y oigan la consecuencia de la caída. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y ahí, hermano, a partir de ese momento, la relación de Dios con el hombre se rompió totalmente. Y el hombre quedó al garete. Dios lo sacó del huerto, porque aquí lo dice. Hermanos, y la comunicación con Dios se rompió. El hombre ya no se podía comunicar con Dios. Entonces veamos este video para ver la forma correcta como nosotros tenemos que tener una comunicación con Dios a través de la oración. Veamos este video, hermanos. Velad y orad para que no entréis en tentación.
Cuando una persona empieza en la iglesia, ella se entrega de todo corazón. Pasa a venir todos los domingos a la iglesia. Se bautiza en las aguas. Y una de las primeras cosas que uno aprende es el que uno tiene que velar y orar. Mientras la persona está en espíritu, o sea, en constante comunión con Dios, orando, ayunando, haciendo sus cadenas, automáticamente Dios coloca una protección alrededor de esta persona. Podemos comprobar esto a través del libro de Salmos 139 y versículo 5, que dice: Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Lo que estas personas no logran percibir es que todo cristiano tiene un gran enemigo que se llama el tiempo. El tiempo hace que muchas personas dejen de priorizar lo más importante, que es su vida espiritual, su comunión con Dios, y la hace mirar para sus propias vidas. La persona que estaba en la fe, confiando en Dios, pasa a dudar, se pone ansiosa por su vida sentimental y ya no busca más la dirección de Dios para tomar determinadas actitudes. La persona simplemente se olvida de lo que está escrito en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Lo que el diablo más quiere es que usted pierda su comunión con Dios y automáticamente la protección de Él, para que Él consiga destruir toda su vida. Y cuando la persona no prioriza las cosas de Dios, es exactamente esto lo que acontece. Muchos expastores, exobreros, exmiembros de la iglesia perdieron esta protección. Y por este motivo están en las manos del diablo y haciendo cosas absurdas que jamás imaginaban volver a hacer cuando estaban en la presencia de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Síganos en nuestra página salvación.com. Allí encontrarán. Hermanos, estábamos nosotros en la introducción de este mensaje que viene ahora, porque el hombre a través de la caída perdió esa comunión, esa relación, ese contacto directo que Adán tenía con el Señor, con nuestro Salvador, con el Dios creador de todas las cosas. Y cuando Adán y Eva pecan, vea lo que sucede, hermano. En el capítulo 3, verso 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió,
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, lo echó para que labrase la tierra de que fue tomado. En el verso 24 nos habla, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Quedó el hombre al garete, sin Dios, sin comunicación. El hombre no podía comunicarse con Dios porque Abel, que era de la descendencia directa de Dios, Caín lo mata. Entonces perdió otra vez la comunicación con Dios. Hasta que nosotros encontramos allá en Jeremías capítulo 33 que nos habla y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así, hermanos, llegó nuestro Señor Jesucristo a la tierra para que por medio de Él se cumpliese la profecía del capítulo 3, verso 17 del libro de Génesis, que Él vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente, hermano. Sí, amén, hermano Luis. Es muy importante lo que el hermano Luis está en esta tarde mencionando sobre cómo el hombre perdió por causa del pecado, porque el pecado se convirtió en una barrera, se convirtió en un muro que impedía que el hombre pudiese tener comunión con Dios, impedía que el hombre pudiese tener algún tipo de relación con Dios. Por mucho tiempo el diablo quizás podía decir, tengo la humanidad debajo del zapato, los tengo donde quería, hasta allí llegaron. Por eso tuvo que venir Jesucristo. La Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, la oración es el único medio por el cual usted y yo, amado hermano, nos podemos comunicar con Dios. Es muy importante y vital en esta tarde que entendamos que Dios dejó, hermano, a la iglesia, nosotros, la iglesia, nos dejó varias armas. La Biblia dice, porque las almas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios no lo dejó a la deriva. A la iglesia no la dejó a la deriva. Ciertamente el ser humano quedó a la deriva al pecar, pero al venir Cristo, Dios restaura la comunión del Creador y su criatura por medio de Jesucristo. Por eso, amado amigo, usted que está en esta tarde, tal vez viéndonos, donde quiera que nos esté viendo, usted quiere tener comunión con Dios, solo la puede alcanzar a través de Jesucristo. No la puede alcanzar ni a través de María, ni de Pedro, ni de Pablo, ni del Papa, ni de la religión, ni de ningún sacrilegio, ni de ningún sacrificio. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo usted puede alcanzar comunión con Dios. Es que el pecado es serio, el pecado es terrible, el pecado no puede, precisamente no puede una persona tener esa comunión que Dios anhela con el hombre, porque el pecado, repito, es la barrera que que impide que el hombre pueda tener esa comunión con el Creador. Juan capítulo 9, versículo 31, dice claramente la palabra de Dios de la siguiente manera, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Es tremendo eso, porque lo dice claramente. Mucha gente, hermano, cree que estando en pecado, cree que estando en fornicación, cree que estando en adulterio, cree que estando en homosexualismo, cree que estando en lesbianismo, en el pecado, en la inmundicia, son capaces de orar a Dios y clamar y decirle, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, y pidiéndole a Dios. La oración de una persona que está en pecado, que está en desobediencia, que está en rebeldía, no debe ser pidiendo, debe ser una oración de arrepentimiento, debe ser una oración de perdón de pecados, debe ser una oración de pidiendo perdón. Entonces sí, después de que usted se arrepiente, después de que usted pide perdón, allí sí,
Pídale a Dios lo que usted necesita. Pídale a Dios lo que usted necesita que Dios haga en su vida. Porque allí lo dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Él, oiga bien, o de Dios, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, o sea, es obediente a su palabra, hermano Luis, lo dice claramente, a ese oye. O sea, si usted quiere que Dios lo oiga, si usted quiere que Dios lo escuche, primero aléjese del pecado. Segundo, haga la voluntad de Dios. Y tercero, sea temeroso de Dios. Porque solo a los temerosos, solo a los que hacen su voluntad, lo dice allí el Evangelio de Juan capítulo 9, verso 31, lo dice claramente, que solo los que hacen su voluntad y los que temen a Él, son a los que Él oye. Eso es como cuando, hermano y amigo que me escucha, nosotros éramos niños. Recuerdo cuando yo era un niño pequeño, si yo sabía que yo me había portado bien con mi mamá o con mi papá, yo me acercaba y digamos les pedía plata o les pedía lo que yo quisiera. Y con toda confianza podía hacerlo, hermano Luis. Pero si yo sabía que yo me había portado mal, ni a palos me le acercaba a mi mamá o a mi papá. Porque yo sabía que yo había fallado, sabía que había hecho algo malo. Sabía que había sido desobediente, sabía que había sido rebelde, sabía que había hecho caso omiso a algo que ellos me habían dicho. Y como era así, hermano, yo sabía que mi papá o mi mamá también me iban a castigar, me iban a decir, no, usted no se lo merece, usted fue un desobediente, usted falló, usted esto, usted lo otro. Lo mismo pasa con Dios. Si usted necesita algo de parte de Dios, si usted quiere que Dios haga algo, ¿a qué no le vamos a decir, venga, pacte con Dios, venga, no, olvídese de eso, alabado sea el nombre del Señor? Usted lo primero que necesita es arrepentirse de sus pecados. Usted lo primero que necesita es pedirle perdón a Dios. Usted lo primero que necesita es alejarse de ese mal camino. Después de que usted se aleja de ese mal camino, después de que usted le pide perdón a Dios, después de que usted vive una vida para Dios como Dios quiere que usted la viva, ahí sí, hermano, que me escucha, pídale a Dios, que la Biblia dice que Él es fiel y justo, que Él está atento a su oído al clamor de los justos. Dice el libro de los Salmos, capítulo, aleluya, 24, que están atentos sus oídos al clamor de nosotros. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero bien claro está que para hacerlo hay que estar bien con Dios, hermano Luis. Sí, hermano. Vea, aún los discípulos, al haber andado a la par de Jesús y viendo el comportamiento del Señor, de que todos los días, en la madrugada, en la noche, a cualquier hora, el Señor estaba orándole a su Padre. El Señor oraba constantemente a su Padre. Y los discípulos vienen y en una oportunidad le dice, cuando el Señor estaba orando, oiga, San Lucas capítulo 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos no le pidieron otra cosa. Los discípulos no le dijeron, hermano Heiner, enséñanos a hacer plata. Los discípulos no le dijeron, enséñanos a hacer milagros. Los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos otra cosa, sino que le dijeron, enséñanos a orar. Y el Señor le dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Vea la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo dejó para toda una eternidad, para toda la humanidad también, para todos aquellos hermanos que tenemos que tener una comunicación directa con Dios. La palabra nos habla, allá en el libro de Génesis, que Dios caminaba de la mano juntamente con Adán y platicaban, tenían una relación, una comunión, una comunicación. Pero por causa del pecado, esa relación se rompe y el Señor viene, Jesucristo viene a poner el modelo para que nosotros podamos tener una comunicación con Papá Dios. Y dice aquí,
Padre nuestro que estás en los cielos. Aún Jesús se dirigió a Papito Dios para que nosotros podamos entrar directamente al trono de la gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, la voluntad de Dios es de que nosotros podamos vivir en una eternidad con Él, tanto en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, tanto el pan material, la comida corporal, como el pan espiritual, lo tenemos nosotros que estar comiendo día con día para que podamos estar en una comunicación directa con Dios. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados. Todos los días, hermano, todos los días, sea quien sea el presidente, sean los diputados, sea el rey, sea quien sea, todos los días se peca. De vista, de oído, de tacto, todos los días hay pecado. Y por eso nosotros tenemos que estar con esta oración, comunicándonos directamente con el Señor, que nos perdone nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. El Señor, al oír y a escuchar nuestra confesión de pecado, Él lo hace. Y oiga, uno de los hombres más grandes de la historia de Israel, el rey David, todos los días, y ahí están los salmos donde él está hablando con Dios y está diciendo, vea lo que nos habla en el Salmo 51, hermano. Vea qué lindo el Señor cuando nos da esta palabra. Oiga lo que dice: ten piedad de mí, habla David, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis pecados, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La vista, hermano, la vista. Allá dice en el capítulo 3 del libro de Génesis que vio la mujer que el árbol era bueno y delicioso para comer. El pecado entra por la vista. Contra ti, dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, oiga qué tremendo esto: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que Adán cae de la presencia de Dios, de ese pedestal en que estaba Adán, donde él era el gerente general de toda la creación de Dios, desde que él cae, nosotros como seres humanos heredamos una herencia de contaminación de pecado. Somos concebidos en pecado. Somos, hermano, pecado cuando nacemos. Crecemos en pecado. Y si no encontramos a Cristo en nuestro caminar por la vida, morimos en pecado y vamos a una condenación eterna. Pero siguiendo con la oración modelo, dice aquí: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Hermano, la única manera de poder nosotros tener una relación, una comunicación directa con Dios es, oigan lo que nos habla San Mateo capítulo 6. Oiga, aquí nos habla de la siguiente manera: cuando ores,
No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora nosotros vemos a través de el canal Enlace, el canal 23, esas grandes maratónicas que hacen, donde hablan y traen a esos pastores que dicen que sanan. Ahí podemos mencionar a Cash Luna, que tiene un programa de sanidad. Podemos mencionar a Maldonado, que con solo soplar sana a cualquier enfermedad. Cualquier hombre o mujer dice ahí que llegan y salen sanados. Pero aquí dice, más cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús, cuando hacía sus milagros, sacaba a todo mundo y se quedaba solamente él con el enfermo y lo sanaba. Pedro, cuando cura a Tabita, saca a toda la gente porque se estaban burlando de él y sanó a Tabita. Hermano, pero ahora cuando nosotros vemos eso que sale en la televisión, ellos llevan hasta médicos con exámenes para poder justificar y poder hacer creerle a la gente que lo que se está haciendo ahí es algo que viene de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? También Satanás hace milagros, hermano. Así es, mi hermano Luis. Terrible esto, ¿verdad? Tremendo el mundo o el tiempo en el cual estamos viviendo. Jesús habló en Lucas capítulo 18, en el Evangelio según San Lucas. Él habla y dice en el 18:1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque, hermano, amigo que me escucha, el cristiano debe tener constancia en su oración. ¿Cuánto tiempo debe orar el cristiano? ¿Cuánto tiempo debe de tener comunión con Dios? Bueno, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, orad sin cesar. No quiere decir allí que nosotros tenemos que estar las 24 horas del día allí postrados de rodillas, hermano. He escuchado, por ejemplo, personajes como Benny Hinn, como Maldonado, decir que ellos oran hasta 18 horas al día. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Eso es una mentira. ¿Sabe por qué? Porque supongamos que una persona puede orar 12 horas, 18 horas al día. ¿Dónde queda la responsabilidad como padre? ¿Dónde queda la responsabilidad como esposo? ¿Dónde queda la responsabilidad como pastor? ¿Dónde queda, hermano, las demás responsabilidades que como persona tenemos diariamente? O sea, puede hacer que una persona pueda orar. Yo, por ejemplo, y lo digo, no lo digo, la Biblia dice que lo que hace tu derecha no lo sepa tu izquierda, y lo que dice ahí la Biblia, hay que orar en secreto. Pero yo he tenido experiencias de orar hasta 3 horas seguidas en el Espíritu, pero eso es una cosa. También he conocido personas que han tenido 7 horas diarias, en un momento dado de orar, pero no diarias, no todo el tiempo, porque hermano, ¿dónde quedaría entonces la responsabilidad de uno como persona, repito, como esposo, como pastor, como individuo, ¿verdad? Que uno tiene que cumplir también con las responsabilidades cotidianas de todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, la Biblia, sí, cuando habla de orar sin cesar, quiere decir, hermano, amigo que me escucha, usted que quiere tener esa comunión con Dios, usted que quiere reanudar esa comunión con Dios, usted que se ha apartado. Leímos que Juan capítulo 9 verso 31 dice que hay que temerle a Dios, que hay que hacer su voluntad para que Dios empiece a escuchar nuestra oración. Pero usted que quiere hacerlo, usted que de verdad quiere tener esa comunión con Dios, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el verso 40, Jesús se acerca a los discípulos y les dice: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? O sea, quiere decir, según lo que la palabra de Dios dice allí, que el cristiano mínimo, debe orar por lo menos 1 hora diaria. Debe sacar su tiempo, hermano, para tener su devocional con Dios. Mínimo 1 hora diaria. Si usted puede hacerlo más, pues gloria a Dios. Pero mínimo, el creyente debe cumplir
su devocional, su tiempo de oración, su tiempo de intimidad con Dios, su tiempo de comunión con Dios, mínimo 1 hora de oración. Es que vivimos en tiempo, hermano Luis, en que si usted se pone a ver, la gente no ora, Sí. la gente no está orando, la gente no está clamando, y uno como pastor uno se da cuenta porque uno los ve en el culto, a veces hasta en el culto de oración. Mire, hermano, y me gustaría, ojalá poder levantar una encuesta, hermano, cuánta gente en los cultos de oración, el culto de oración de las iglesias es el que menos llega gente. Es el que menos llega gente a veces, y si llegan, algunos llegan apáticos, llegan secos, bostezando, durmiéndose. Entonces uno como pastor dice, si aquí en la iglesia no oran, que la iglesia es un ambiente favorable para orar, donde a usted no lo van a callar, donde a usted no le van a decir nada, ¿verdad? Menos lo va a hacer usted en su casa. Entonces es importante que el creyente ore. Otra cosa que la gente no está haciendo, que es otro tema, pero en parte lo mismo, parte de la comunión con Dios. La gente no lee la Biblia, la gente no está leyendo la Biblia. Ahora venía en un vehículo con un hermano y veníamos hablando sobre ese tema. Qué terrible cómo la gente, hermano, está careciendo la hambre, o el hambre más bien, de leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios. La gente lee el periódico, lee cualquier basura, hermano, pero la Biblia casi nunca la leen. La palabra de Dios, hermano, casi nunca la leen, y eso sí es que la leen. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante, hermano, que le tomemos lo esencial que es el orar, el buscar el rostro del Señor, por varias razones. Número 1, porque la oración es un arma poderosa. El diablo no le tiene miedo al que cante muy lindo. El diablo no le tiene miedo al que predique muy lindo. El diablo no le tiene miedo al que toque la guitarra muy lindo. El diablo no le tiene miedo al que toque el teclado, hermano, de mil maravillas, o el sintetizador, o lo que usted ministre, amado hermano músico. El diablo le tiene miedo al cristiano que ora. El diablo le tiene miedo al cristiano que tiene comunión con Dios. El diablo le tiene miedo al cristiano que día a día, alabado sea el nombre del Señor, pasa orando al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que el cristiano que ora, el diablo sabe que el cristiano que busca a Dios tiene poder y autoridad para echarlo y reprenderlo en el nombre de Jesús. Ve, pero no le pase como aquellos aquellos de los del libro de los Hechos, que llegaron y reprendieron a aquellos endemoniados y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica, Pablo fuera. Y los demonios le dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ¿y ustedes quiénes son? Y la Biblia dice, hermano, que hasta casi que desnudos los dejaron, casi que los matan. ¿Por qué? Porque esto es serio. El ser cristiano no es un juego de niños. El ser, claro, cristiano de verdad, ¿verdad? Cristiano del montón, pues de esos hay hasta para tirar para arriba, ¿verdad? De esos abundan, cristianos que no oran, cristianos que no buscan el rostro del Señor, músicos que no oran, músicos que no buscan el rostro del Señor, y más hay un exhibicionismo, hay una competencia en la iglesia por ver quién toca mejor, por ver quién canta mejor, por ver quién predica mejor. ¿Por qué? Porque cuando no se ora, hermano, pasa lo que dice Gálatas capítulo 6, y manifiestas son las obras de la carne. Se manifiestan las obras de la carne, se manifiesta doña carne, se manifiesta el bistec en la vida de toda persona. Y cuando usted se da cuenta, usted está viendo pornografía. Cuando usted se da cuenta, usted está, como decía el video al principio, usted está haciendo cosas que jamás en la vida se imaginó. ¿Por qué? Porque has descuidado lo más importante en tu vida. Has descuidado la oración, has descuidado el arma que Dios te dejó, has descuidado, hermano que me escucha, esa comunión con Dios. Y como usted ha descuidado esa comunión con Dios, su espíritu se muere y la carne empieza a gobernar. Y ahora le es fácil, y cuando usted se da cuenta o se dio cuenta, salieron de su boca sapos y culebras, y usted dice, Dios mío, pero ¿en qué momento dije eso? Bueno, es porque te has descuidado, es porque has dejado de orar, es porque has dejado de buscar el rostro del Señor. Pero vuelve ahora a la comunión con Dios, vuelve ahora a la comunión con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, y verás cómo esa carne empieza a ser crucificada, empieza a ser machacada, y empieza el Espíritu a fortalecerse y a gobernar tu vida.
Porque, hermano, desde el momento que nos convertimos es una lucha campal. El espíritu siempre va a buscar a Dios, pero la carne es débil. La Biblia dice, velad y orad. Alabado sea el nombre del Señor. La carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu siempre anhela todo lo que es de Dios. El espíritu le gusta orar, al espíritu le gusta ayunar, al espíritu le gusta ir al culto, al espíritu le gusta leer la Biblia, pero a la carne no. A la carne le gusta dormir, a la carne no le gusta orar, a la carne le gusta ver pornografía, a la carne le gusta todo lo malo y todo lo pecaminoso. Pero en el nombre del Señor reprendemos toda obra del diablo y declaramos, hermano que nos estás escuchando, que a partir de hoy Dios te va a pegar un sacudión para que vuelvas a esa comunión que has perdido en el nombre de Jesús. Así es, hermanos. Vea, cuando Jesús comienza su ministerio, después del bautismo, allá en el río Jordán, lo primerito que hace, en el Espíritu dice que fue llevado al desierto. Capítulo 4 del libro de Mateo, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ese fue el periodo de preparación de nuestro Señor Jesucristo para la lucha que iba a librar contra ese enemigo. Ese enemigo dice que vino a tentarle, y el Señor Jesucristo le dice, en todas las tentaciones que le hizo Satanás, escrito está. El hermano Heiner nos hablaba de que el pueblo cristiano ahora no quiere leer la Biblia, no quiere escudriñar la Biblia, no quiere orar, y eso es cierto, hermano. Vea, los cultos de oración, que pienso yo que son los días jueves, de 7 a 9 de la noche, en todo el mundo, ¿sabe cuánto llegan? 3 gatos llegan, hermano. Y es algo en el cual el enemigo se goza al ver aquellas iglesias totalmente vacías, cuando nosotros tenemos una necesidad espiritual de tener una comunicación directa con Dios. Allá en San Marcos, en el capítulo 1, verso 12, dice, luego el Espíritu le impulsó al desierto. Estamos hablando de Cristo, cuando va a comenzar su ministerio, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Y oiga, pero las fieras, los animales y los ángeles le servían. ¿A dónde están los hombres ahí? Jesús estaba solito, orándole a papá. Igual sucede con las iglesias. 3 gatos llegan, hermano, y es algo que sinceramente deja mucho que desear. Y ahí andan de que son cristianos, pero cristianos de la secreta. Y oiga aquí, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, el diablo retando a los hijos de Dios y principalmente a Cristo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por dónde ataca el diablo? Por la carne. El diablo, hermano, te va a atacar en la economía, te va a atacar en la canasta básica, te va a atacar en el techo, te va a atacar con la ropa, con el vestido. Pero también el Señor nos habla y nos dice, ven ustedes que ni aun Salomón con tanta riqueza y sabiduría se vistió como uno de estos, como un pajarito, como una flor, como una rosa, como la rosa de Sarón. Y oiga, hermano, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo también recitando y hablando la palabra de Dios. Y así como el diablo se sabe la palabra de Dios, así están infinidad de púlpitos
predicando una doctrina diabólica. Y dice aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Y Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí es donde Satanás, a través de la caída de Adán, tomó posesión de todas las naciones, del mundo entero, y él es el que gobierna espiritualmente a toda la humanidad, hermano. Así es, amado hermano Luis. Algo muy interesante, además de que la oración es un arma poderosa, hermano, es que la oración, dice Primera de Pedro capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario al diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Si usted no ora, el diablo se lo devora. Si usted no ora, el diablo lo hace pedazos. Si usted no ora, el enemigo le va a ganar ventaja y va a dañar toda tu vida, va a dañar tu hogar, va a dañar tu ministerio, va a dañar lo que Dios ha hecho. Porque hay iglesias que han decaído, hermano. Porque mucha de esta gente que hoy predica prosperidad, mucha gente que hoy día, hermano, predica tantas cosas, muchos de ellos iniciaron bien. Muchos de ellos empezaron en el espíritu, como le dijo Pablo a los Gálatas, pero terminaron en la carne. Muchos de ellos empezaron bien, pero han terminado mal. ¿Por qué? Porque han descuidado lo más importante. Han descuidado la oración, han descuidado el buscar a Dios, han descuidado el meterse en el secreto de Dios, han descuidado la revelación de Dios, porque Dios se le revela solo a aquellos que lo buscan. Jeremías, volvemos a repetir 33:3, lo dice claramente, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También la oración, cuando usted ora, hermano, Dios pone una cobertura, Dios pone un vallado, Dios pone un cerco, como lo dice el libro de los Salmos capítulo 139. Pero también la Biblia dice que estamos en el hueco de la mano de Dios. O sea, el que ora está metido en el hueco de la mano de Dios, en ese cerco. Santiago 4:7 dice que hay que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y se oye muy lindo y cualquiera dice, qué maneras, qué bueno, qué excelente, qué victoria, que el diablo huya de uno. Pero la gente se le olvida leer la primera parte de ese versículo que dice, someteos pues a Dios primero, resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque para que el diablo huya de ti, para que el diablo salga corriendo de ti, porque él no te tiene miedo a ti, el diablo no me tiene miedo a mí, no le tiene miedo al hermano Luis, no le tiene miedo a ningún creyente, a ningún pastor, a ningún cristiano, le tiene miedo a lo que está dentro de nosotros, al Cristo de la gloria, al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, a eso le tiene miedo. Y para que el Espíritu Santo, para que el Cristo de la gloria esté dentro de nosotros, tiene que haber comunión con Dios. Y para que haya comunión con Dios, para que haya sometimiento a Dios, para que seamos sometidos a Dios, tiene que haber comunión con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, porque si no hay comunión, no hay sometimiento. Si no hay comunión, no hay obediencia. Si no hay comunión, no hay nada, hermano, no hay nada que hacer. El diablo puede llegar y hacer lo que quiera en la vida del que quiera, en el momento que él quiera, porque no hay comunión, no hay una vida de oración, no hay una vida de sometimiento, no hay una vida de llenura de Dios. Porque hoy día, hermano, los mensajes de muchos pastores, que hasta que da vergüenza llamarles pastores, da vergüenza llamarles ministros, da vergüenza llamarles, hermano, como ellos se proclaman. Es más psicología, es más, hermano, motivación, es más un mensaje motivacional, es más un mensaje psicológico, es más un mensaje mental que un mensaje de la palabra de Dios. Póngase a pensar bien, escudriñe bien esos mensajes. Vea bien esas palabras que dan por algunos medios de televisión, de comunicación. Ve algunos de esos mensajes de Cacho Luna, ve algunos de esos mensajes del mismo Maldonado, en donde enseñan cosas, hermano, terribles, sucias, terribles, apartadas totalmente del orden bíblico,
apartadas totalmente, hermano, de la palabra de Dios. Y termino mi participación con esto. Dice la palabra de Dios, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Porque hay unos que ya no les gusta escuchar la voz de Dios, prefieren escuchar la voz del diablo y la voz de los demonios y la voz del mismo infierno que la misma voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya perdieron la comunión con Dios, ya dejaron de doblar su rodilla, ya dejaron de doblar su rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, hermano, nuestro Señor Jesucristo es el fiel reflejo de lo que se tiene que hacer para tener una comunicación con Papito Dios. Vea lo que nos habla San Marcos capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién es este? Cristo. Jesús. Y de mañana allí oraba y estaba pidiéndole a Dios, al Padre Celestial, que le diera toda la cobertura posible para poder resistir a todo lo que iba a acontecer a partir de ese momento. Pero, ¿quién era la cobertura de Cristo? El Padre. Ahora vienen unas personas y dicen, hermano, ¿y quién es su cobertura? Uy, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Así me dice, porque la cobertura mía es Ronnie Chávez. Ah, no, le digo yo, la cobertura mía es Jesús. Yo no tengo cobertura de hombre. No, y él cobra por esa cobertura, que es lo peor. Yo no tengo cobertura de hombre, yo tengo cobertura de Dios, de Cristo. Y aquí nos habla y nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, pidiéndole al Señor, al Padre Celestial, toda la cobertura para poder, hermano, resistir en el día malo. Hemos llegado, hermano, al final de este programa. Primero Dios, que haya caído en buena tierra, porque la oración es el puente directo entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo, que mora aquí en la tierra también, pero llegamos a la presencia de Dios solamente a través de la oración con nuestro Padre Celestial. Hermano, una oración para despedirnos. Así es, amado hermano, antes de despedir el programa, queremos orar por todos aquellos y aquellas que de alguna forma dicen, pastor, predicador, hemos perdido esa comunión con Dios, me aparté del Señor. O amigo, usted que está allí, dice, pastor, yo quiero esa comunión con Dios. Por favor, póngase de rodillas allí donde usted está, hínquese allí donde usted está, frente a su televisor, frente a su computadora, donde quiera que usted nos esté observando, por favor, y repita esta oración después de mí en voz alta de la siguiente manera, ya que la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por favor, diga conmigo de la siguiente manera, Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador y que he hecho lo malo delante de tu presencia, en hechos, en palabras y en pensamientos. Y esto, Señor, ha obstruido mi comunión contigo. Por favor, perdóname, lávame en tu sangre, santifícame, me reconcilio contigo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, te hago el Señor y el dueño de mi vida, y ayúdame a seguirte y a servirte mientras viva. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, tenga la amabilidad, por favor, y comuníquese con nosotros a los números telefónicos que aparecen al pie de su pantalla. También puede enviarnos un WhatsApp a esos mismos números. Por favor, queremos saber de usted, queremos saber desde dónde nos está sintonizando, peticiones de oración, reportes de sintonía, lo que usted guste. Queremos ayudarle, queremos orientarle, queremos aconsejarle, o por qué no, también ubicarle en una iglesia de sana doctrina. Así es, hermano. Desgraciadamente el tiempo nos comió, estamos ya finalizando este bendito programa, pero también recordarles a ustedes de que hay
el día viernes de 8 a 9 de la noche en Radio Costa Rica 930 AM, un programa también de mucho impacto. Voz de Restauración también se transmite en vivo a través de las ondas radiales de Radio Costa Rica 930 AM. Esta tarde pues hemos tenido el placer de estar con ustedes compartiendo este mensaje, donde la única forma de poder tener una relación y una comunicación y una comunión con Dios es únicamente a través de la oración. Dios los bendiga, hermanos, y dentro de 8 días estaremos aquí nuevamente con un mensaje de alto impacto. Hermano. Amén. Que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde rica y abundantemente. Amén. Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí